Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, en este proyecto producido por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar, siempre recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Safeliz si os sumáis al código que aparece en pantalla y así podéis estar atentos a las últimas novedades y los productos que Safeliz puede ofrecer y que están siendo de gran bendición. Llegamos a la lección número 10 para el 8 de junio. El espiritismo desenmascarado. Comienza con el versículo de memoria que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Nos dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo, junto a otros que aparecen en la Biblia, son fundacionales porque nos representan la secuencia de acontecimientos que señalan la resurrección, que señalan la segunda venida y que de alguna forma nos previenen contra el engaño del espiritismo. El espiritismo tuvo su origen en el relato bíblico en el mismo comienzo, ya en Génesis, con la primera mentira de Satanás: no moriréis. El Señor había sido bien claro en su mensaje de que morirían y Satanás dice: no moriréis. Esa mentira del no morir del ser humano ha acompañado durante toda la historia, a prácticamente todas las civilizaciones, y en el momento final de la historia, en los últimos compases, tendrá una especial importancia. La única salvaguardia contra ese gran engaño va a consistir en una relación personal con Jesús y en un profundo conocimiento de la Biblia. En esta semana vamos a estudiar esta verdad y nos propone el autor hacerlo de la mano del conflicto de los siglos en los capítulos 31 al 34. Un abrazo y nos vemos. Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al domingo 2 de junio. Las consecuencias mortales del espiritismo. El concepto de la inmortalidad del alma es muy antiguo y proviene de la filosofía pagana, ¿verdad? Estas filosofías de los primeros tiempos de la civilización, en los que se plantea un alma inmortal que de alguna forma es encapsulada en un avatar llamado cuerpo y que finalmente es liberado cuando uno muere. De alguna forma eso genera una continuidad en la existencia del alma eterna. Bueno, eso nos dice Elena de White en El conflicto de los siglos, que esa teoría de la inmortalidad fue una de esas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó en la religión del cristianismo. En esa construcción del cristianismo con trozos de paganismo y de judaísmo y de sincretismo y de todo esto, generó justamente una religión que incorporó este virus dentro de la doctrina cristiana, pues que se ha perpetuado durante tanto tiempo. La Biblia nos presenta versículos que son muy claros, por ejemplo en Mateo 10:28, donde se habla de que no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, el énfasis del versículo es justamente que el alma puede morir. Por supuesto que puede morir, como hay otros versículos que el Antiguo Testamento lo describen. Para proteger a su pueblo, Dios en el Antiguo Testamento dejó bien clara la prohibición de las consultas con cualquier tipo de ocultismo o espiritismo. De hecho, las penas por esta práctica eran durísimas. Era la pena de muerte, ser apedreados, como vemos en Levítico capítulo 20. El objetivo justamente de presentar ese castigo era disuasorio para que la gente entendiera la gravedad de lo que representaba esa práctica. El espiritismo está en el centro de los engaños de Satanás, siempre lo ha estado y al final de la historia lo va a ser aún más. Lo que pasa es que está tan arraigada en la cultura, esa creencia, en el cine, en la literatura, en los medios de comunicación, en lo cotidiano, que realmente es muy difícil, mediante la Biblia, tratar de que la gente descubra ese engaño. Y sin embargo, se nos va la vida en ello. Al final de la historia será muy importante confiar solo en la Biblia y no en lo que los sentidos nos puedan decir. Queridos amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 3 de junio, la muerte en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento no se enseña la inmortalidad del alma, no se habla en ningún lugar de una existencia incorpórea de almas que deambulan o que están en el universo o en el cielo o que son eternas. O sea, todo esto no aparece en la Biblia, es obviamente una doctrina pagana. Lo que presenta la Biblia en el Antiguo Testamento es que la muerte es como un sueño. Y hay versículos que aparecen, por ejemplo, el libro de Reyes habla de dormir con los padres, durmió con sus padres, es una expresión muy reiterada hablando justamente de la muerte. En el Salmo 13 nos habla del sueño de la muerte, igual que en el Salmo 90, también en Job 14, el no despertar del sueño, o en el Salmo 17, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Así que se utiliza esta noción del dormir y el despertar. En ese contexto, en el Salmo 76 se habla del sueño profundo de la muerte justamente de los soldados. Así que la idea de la existencia, la consciencia durante la muerte no es bíblica. Punto. O sea, en ese sentido no hay discusión. Y sí que nos presenta Ellen White que al final de la historia habrá justamente un engaño masivo producido por los sentidos. Dice, estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de obtener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que parecen como tales son espíritus de demonios. En la Biblia se utiliza mucho, por tanto, la metáfora de la muerte como un sueño. No es un sueño literal, obviamente. Es una metáfora que representa justamente la transitoriedad de ese estado, pero absolutamente inconsciente, porque la persona muere hasta que Jesús recree a las personas. Es otro acto de creación, la resurrección, con un cuerpo restaurado y una mente restaurada y nuestro carácter preservado en Jesús. Lo bonito es justamente pensar que cuando alguien muere, a pesar del dolor de la separación temporal, descansa en el Señor hasta que la mañana de la resurrección lo siguiente que piense, lo siguiente que vea y lo siguiente que sienta sea justamente la venida de Jesús. Qué bonito poder descansar en esa esperanza. Hola amigos, continuamos el estudio de nuestra lección el martes 4 de junio, que nos presenta el concepto de la muerte en el Nuevo Testamento. Vimos ayer la idea de la muerte en el Antiguo Testamento y hoy la muerte en el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo vemos cómo utilizan esta metáfora, la metáfora del sueño, como ese elemento transitorio hasta que Jesús resucita. En el Nuevo Testamento se añade a esta idea de sueño una noción muy importante y es la gloriosa resurrección en la segunda venida de Jesús. Ahí se completa esta imagen del Antiguo y el Nuevo Testamento con esta realidad. Y en el Nuevo Testamento es muy claro con que esa realidad de la resurrección de Jesús se convierte en la garantía de nuestra resurrección al final de la historia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Está haciendo una secuencia. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si Jesús no resucitó, no hay resurrección. Entonces, fíjate, esto es lo interesante, los que murieron perecieron. No dice que si Jesús no resucitó o si no hay resurrección, los que mueren en Cristo están en el cielo, que sería la conclusión lógica de los que creen en la inmortalidad del alma. Si alguien muere en Cristo, pues está allí en el cielo. Sin embargo, este matiz es, si no hay resurrección, entonces los que murieron en Cristo están perdidos. No hay resurrección para ellos, no hay existencia. Así que este versículo es clave. Hay muchos que son pivotales en la doctrina real de la muerte, de la muerte del alma y la resurrección en la segunda venida, pero este es claro. El argumento, por tanto, de Pablo representa que sin la resurrección de Cristo no hay garantía de la resurrección de todos, por lo tanto, los que mueren no tendrían más existencia. Es evidente, por tanto, que los creyentes del Nuevo Testamento esperaban en la gloriosa esperanza de la segunda venida con la resurrección de los muertos y no pensaban ya que los muertos estuviesen en el cielo. Hola amigos, continuamos con el estudio de la escuela sabática. Llegamos al miércoles 5 de junio. El espiritismo en los últimos días, primera parte. Se nos presenta en Apocalipsis
y en el Nuevo Testamento en general, que el diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las últimas generaciones con el engaño del espiritismo. Ángel Manuel Rodríguez, en un artículo no publicado del que la escuela sabática se hace referencia, dice que el poder de persuasión, por tanto, no se encuentra en el contenido del mensaje respecto a los espíritus demoníacos al final de la historia. No es el contenido del mensaje, sino el poder de las manifestaciones sobrenaturales. Y esto es muy importante. Una vez que la Biblia es clara en el sentido del estado de los muertos, no puede usar la Biblia, Satanás, para argumentarlo. Así que lo va a argumentar a través de los sentidos. Lo va a argumentar con milagros y prodigios. Y ahí está el gran engaño. Se nos presenta en Apocalipsis la realidad de que los tres demonios, el dragón, la bestia y el falso profeta, esa trinidad satánica, justamente, tienen una naturaleza espiritista, es sobrenatural, pero no proviene de Dios, sino que proviene de Satanás. El problema justamente es que ese espiritismo tomará por sorpresa o atrapará en su mentira a millones de personas. De hecho, es algo fascinante como el conflicto de los siglos, la página 618 dice lo siguiente: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para el último esfuerzo de engañar al mundo, el espiritismo. Y aquí hay, fijaos qué importante, todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. Estamos hablando de miles de millones de personas en todo el mundo, de diferentes denominaciones, de diferentes religiones, acabarán atrapadas en este engaño del espiritismo, a no ser que estén fielmente anclados en la Biblia. Qué importante es que podamos estudiar y meditar la palabra de Dios para anclarnos en la verdad. Queridos amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, jueves 6 de junio. El espiritismo en los últimos días, segunda parte. La esperanza de la salvación en el ser humano está centrada en Jesús. Y eso se basa en la Biblia. Y el intento de Satanás es justamente de apartar a la gente de la esperanza, apartar a la gente de Jesús y apartarlas de la palabra de Dios. Porque separándose de la palabra de Dios, cualquier cosa es posible para Satanás. Cualquier tipo de doctrina puede ser infiltrada. Por eso es muy importante el estudio profundo de la palabra en oración, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, o de lo contrario, estamos expuestos a cualquier verdad, en especial esta verdad del espiritismo, esta mentira del espiritismo, la verdad satánica. Hay una parte muy importante en la escuela sabática que es de lectura del conflicto de los siglos, y nos dice lo siguiente: pronto aparecerán en los cielos signos pavorosos de carácter sobrenatural. En prueba el poder de obrar milagros de los demonios. Los espíritus irán a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para encarcelarlos en engaños y urgirlos a que se unan a Satanás en la última lucha contra el gobierno del cielo. Y termina esta parte en la página 682 con algo que representa el último gran engaño. Dice: el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Claro, todas las civilizaciones de alguna forma esperan el advenimiento de alguien, la venida de alguien. Y nos dice Ellen White: el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en Apocalipsis. Fijaos, durante toda la historia trabajando en la inmortalidad del alma, al final de la historia, con ese gran engaño del espiritismo, y el acto que corona el engaño de Satanás es la propia venida de Jesús. Qué importante que podamos basarnos en la Biblia cuando los sentidos nos digan lo contrario. Hay que estar preparados. Queridos amigos, terminamos el estudio de esta semana, el viernes 7 de julio, con varias lecturas del conflicto de los siglos que terminan de cerrar pues esta puesta de manifiesto del engaño de Satanás con el espiritismo. Se presenta, hay muchos engaños doctrinales que aparecen en medios de comunicación, que aparecen en escritos de cristianos, ¿verdad?, que creen en la inmortalidad del alma. Se nos hace referencia al libro de Lee Strobel, el Argumentos a favor del cielo, donde se habla de las experiencias cercanas a la muerte y esas sensaciones que son irrefutables para las personas que las han vivido
y es muy difícil tratar de demostrarles que lo que han visto no tiene que ver con seres reales, sino con ángeles caídos que se hacen pasar y que que engañan haciéndose pasar por seres queridos. Es muy difícil luchar contra los sentidos, como venimos diciendo en esta semana. Al final se nos dice, muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Estamos viendo, por tanto, que Satanás no puede usar la Biblia. Cuando alguien se centra en la Biblia, está seguro. Su fe está segura. Como no puede usar la Biblia, va a usar los sentidos, va a usar los milagros, va a usar cualquier otra cosa. Por lo tanto, y termina así la escuela sabática: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, en Apocalipsis 3, versículo 10. Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo, dice Elena White, para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Si nuestra fe está fundada en la Biblia y tenemos clara la doctrina, el Señor va a proteger nuestra mente de los engaños de Satanás, que sin duda serán terribles. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a estar preparados para el conflicto que se avecina.